Listo. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, sí se puede. Ya, genial. Bien, vamos a iniciar las asesorías de este ciclo de parasitología. Bueno, mi nombre es Diego Leonel Flores Morales. Soy su compañero. Actualmente estoy cursando séptimo ciclo, ¿no? Y ya llevo un año siendo asesor de este curso. Y bueno, mi objetivo ya saben ustedes, ¿no? Es poder ayudarles, poder que entiendan más los temas. Si tienen alguna consulta, alguna duda respecto al curso, yo encantado les voy a responder o voy a tratar de absolver esa duda. ¿Ok? Bien, la primera asesoría eh, tiene como misión comprender las generalidades del mismo curso, ¿no? Y para ello yo voy a necesitar su ayuda. Voy a necesitar que participen conmigo, que respondan mis preguntas. Si tienen alguna consulta, pues la hagan, no hay ningún problema. Y para eso estamos, ¿no? Recuerden, ¿no? Los asesores vamos a tratar de ayudarlos en todo lo que sea posible. Pero bien, la clase va a ser dinámica, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una pregunta que es básica, ¿no? Que la van a ver prácticamente siempre, que es la de ¿qué es un parásito? ¿Qué es un parásito? ¿Siempre hará una enfermedad? ¿No siempre hará una enfermedad? ¿Qué relación tiene con el ser humano? ¿Tienen alguna idea de la respuesta quizá? Chicos, chicas. Que yo sepa, siempre produce enfermedad. Siempre produce enfermedad. Ya tenemos una idea. ¿Quién habló? Daniela, creo. Sí. A ver, Camila, ¿tú qué dices? Un parásito. ¿Qué sería un parásito, no? Camila, ¿estás ahí? No puedes usar tu micro, quizá. Bueno, básicamente un parásito va a ser aquel microorganismo o macroorganismo, porque recuerden, van a haber parásitos que son grandes. Los mismos artrópodos, algunos se consideran parásitos, las arañas, las pulgas, esos son macroscópicos porque los podemos llegar a ver, ¿ok? Los podemos llegar a ver. Eso significa macroscópicos, pero microscópicos es aquellos que no podemos ver en el microscopio, perdón, no podemos ver así a lo grande, sino tenemos que verlo mediante un microscopio para que puedan agrandar la imagen y nosotros tener una idea completa de cómo es su morfología o poder identificarlos, ¿ok? Tenemos la idea de que un parásito siempre va a producir enfermedad. Esa es una idea válida, o sea, no es una idea errónea al inicio, podemos tener esa idea básica, pero recordemos que hay relaciones que un parásito tiene con una persona, que lo vamos a ver también posteriormente. Hay una relación de parasitismo donde este parásito, este organismo, va a parasitar, va a invadir un nuevo organismo con el fin de poder desarrollarse, poder desarrollarse, haciéndole daño a este huésped en este caso. O sea, le hace daño al huésped. Ese es el parasitismo. Y con respecto al comensalismo, es lo mismo. Sin embargo, no le va a hacer daño al huésped. Entonces, en el parasitismo va a haber daño, o sea, va a haber una enfermedad, y en el comensalismo no va a haber una enfermedad. Y hay parásitos que tienen una relación comensal con el ser humano. También lo vamos a ver en el desarrollo del ciclo. Entonces, no todos los parásitos hacen enfermedad. No todos los parásitos hacen enfermedad. ¿Ok? Y bueno, ¿qué vendría a ser la parasitología? Ustedes ya conocen, pues, ¿no? O sea, la cartografía, ¿qué es la cartografía? La ciencia que estudia los mapas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la anatomía? La ciencia que estudia el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? La fisiología, la ciencia que estudia los procesos normales del ser humano, por ejemplo. La parasitología viene a ser la ciencia que estudia los parásitos y todo lo que tiene que ver con ellos, su entorno.
su relación con el ser humano, su patogenia, su fisiopatología, todo. Todo lo que tenga que ver con los parásitos. ¿Ok? Bien. Entonces, como les mencionaba antes, ¿no? El parásito, ¿cómo se va a definir? En este caso, van a ser seres eucariotas unicelulares o pluricelulares del reino animal dentro de otro organismo, o sea, que van a llegar a invadir a otro organismo. Lo van a invadir, este parásito. ¿Ok? Eucariotas, ¿qué significa eucariotas? Recuerden, ¿no? Su biología. Eucariotas significa que tienen un núcleo. Tienen un núcleo. Pueden ser unicelulares, pero siempre van a tener un núcleo. ¿Ok? Los pluricelulares ya sabemos que son los macroscópicos, ¿no? Son los macroscópicos. Se entiende por razonamiento, ¿verdad? Y los unicelulares vienen a ser los que nosotros vamos a ver al microscopio. Porque es imposible ver una célula, ¿sí o no?, al ojo humano. Es imposible verlo y para eso necesitamos aumento, ¿no? Y para eso existe el microscopio. Y acá tenemos numerosos parásitos, ¿no? Como las amebas de vida libre, las amebas intestinales, los coccidios intestinales, tenemos el Trichonoma vaginalis, tenemos el Ayardia lamblia, tenemos un montón de parásitos que están dentro de este grupo, que también los vamos a ver, ¿ok, chicos? Eh, Así que sigamos, ¿no? En cuanto a la parasitología, como les mencioné, va a ser la disciplina que estudia los parásitos. O sea, estos conceptos los tienen que tener claro. O sea, un parásito puede ser unicelular y puede ser pluricelular. Cuando se define un parásito, o bien solo se dice organismos o seres, pero si vas a decir solo unicelular o solo pluricelular, la definición está mala. ¿Ok? Siempre es bueno tener una buena definición antes de comenzar un tema. Tener una buena base de qué es tal cosa antes de comenzarlo a estudiar. ¿No, chicos? Y bien, recordemos que el parásito no siempre va a ser enfermedad. No siempre hace enfermedad. Algunos son comensales. ¿Ok? Y ahora yo les pregunto, si hay parásitos que no hacen enfermedad, entonces lo que yo voy a decir es falso o es verdadero. Haz cantidad del parásito, la enfermedad se agrava más. ¿Qué dirían ustedes, chicos? Chicas, ¿verdadero o falso? ¿Y por qué? Claro, ¿no? Se te cortó. ¿Puedes repetir? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Disculpa. En la pregunta. Ah, yeah. O sea, menciono, si no todos los parásitos hacen enfermedad, ¿ok? Porque no todos lo hacen. ¿El enunciado que estoy por hacer es verdadero o es falso? Ahora va el enunciado. A mayor carga parasitaria, es decir, mayor número de parásitos que invadieron el ser humano, mayor gravedad de la enfermedad. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que puede ser verdadero dependiendo del parásito. Claro. Dependiendo de los huevos del parásito, sí. Sí, está bien. En algunos casos es verdadero, pero como yo lo estoy diciendo general, entonces no, porque recuerden que hay parásitos comensales. No importa qué carga parasitaria tenga el paciente, no importa qué carga parasitaria tenga el paciente, la enfermedad no se va a desarrollar, porque es así. Es curioso este mundo de la parasitología y por eso debemos tener claro esos conceptos. ¿Por qué les pregunto esto? Porque yo me acuerdo que eso me lo dijeron, perdón, eso me lo pusieron en un pasito, esos pasitos que teníamos virtuales, no sé si ahora lo siguen teniendo, pero me lo pusieron. Y también me lo preguntaron en la clase teórica. Y es importante que lo conozcan, ¿no? O sea, no a mayor carga parasitaria, mayor la enfermedad va a ser. Así no funciona esto. En algunos casos sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, en un caso de Strongyloides stercoralis, en un paciente VIH positivo, ¿no? A mayor carga parasitaria de este parásito, mayor va a ser el efecto nocivo en el paciente, por ejemplo. Pero si estoy hablando de un parásito comensal, no importa, por ejemplo, eh, cuántos Iodamoeba burgdorferi tenga el paciente, igual no va a desarrollar la enfermedad. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Chicas? Sí. Bien.
Perfecto. Bien. Y como les mencionaba, ¿no? Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides. En este caso, Giardia lamblia viene a ser un protozoario. Un protozoario. Y los protozoarios, también por biología, sabemos que son unicelulares. Y si son unicelulares, nosotros no podemos ver una célula a simple vista humana. Tenemos que verlo mediante un microscopio. ¿Ok? Pero por otro lado tenemos la famosa lombriz intestinal, ¿no? Que lo vamos a ver siempre, porque en nuestro país es endémico, las caries lumbricoides, en la zona sierra, en algunas zonas de la costa y en la zona selva. Encontramos infestados el intestino de algunos niños de este parásito, el Ascaris lumbricoides, ¿ok? Que como nosotros lo podemos ver, es macroscópico, es grande, ¿ok? Y es pluricelular porque es macroscópico también, ¿no? Va a pertenecer al grupo de los helmintos, ¿ok, chicos? Y bueno, tenemos el ciclo biológico que se va a dividir también, ¿no? Este ciclo biológico refiere a ese proceso de maduración que tiene el parásito, ¿no? Porque, por ejemplo, el ciclo biológico empieza como quiste, de, de la Giardia lamblia, por ejemplo. Empieza como quiste tetranucleado, entra al huésped, lo invade, lo enferma y ya cuando lo está enfermando se convierte a trofozoito, por ejemplo. Ese es el ciclo biológico, el proceso de maduración, ¿no? El proceso de maduración también puede estar conectado con un proceso de fecundación. Cuando eh, hay dimorfismo sexual. Te digo, ¿qué es dimorfismo sexual? Cuando el género y especie, cuando la especie del parásito tiene macho y hembra, como es el caso de Ascaris lumbricoides, como es el caso de las Ascaris lumbricoides, ¿no? Hay fecundación. Y eso se le va a llamar, bueno, en este caso, ciclo sexual, ¿no? Ciclo sexual. Y los que no tengan fecundación va a ser ciclo asexual. También lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en este caso, miren, el ciclo biológico dependiendo cuántas especies necesita el parásito para que puedan desarrollarse. Por ejemplo, el ciclo monoxénico, mono viene de uno. Entonces, el ciclo monoxénico se va a desarrollar en una sola especie y por otro lado tenemos el heteroxénico, hetero es diferente, en más de una especie, válgase dos, tres, para adelante, ¿no? Heteroxénico, tenemos algunos céstodos, por ejemplo. Tenemos a Diffilubotrium, lo vamos a ver también, ¿no? Diffilubotrium pacificum que se va a desarrollar tanto en el oso, por ejemplo, en el oso, el lobo marino, así vamos a ir viendo en el pescado al final para que llegue a nosotros, ¿no? Es importante conocerlo. Bien, bien. Estos son otros conceptos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? El hábitat. En principio, ya sabemos qué es el hábitat, ¿no? Viene a ser un lugar donde el parásito va a residir, va a estar, va a vivir y se va a desarrollar. Ese es el hábitat. Por ejemplo, el Giardia lamblia, el Ascaris lumbricoides, la fasciola hepática y el Paragonimus, ¿no? Que son los cuatro ejemplos que les traje, que les he traído. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides y la Giardia lamblia se van a desarrollar en lo que es el intestino delgado. El intestino delgado. Y como es delgado, por ejemplo, en el caso de Ascaris lumbricoides, al ser tan grande y al tener fecundación, o sea, va a haber mayor cantidad, va a haber cada vez mayor cantidad de ejemplares de Ascaris lumbricoides en el intestino, llegándolos a obstruir, por ejemplo. Y en base a eso se basa la patogenia de Ascaris lumbricoides, ¿no? De Giardia lamblia es distinta. Normalmente ataca o es más vista en lo que son los niños, ¿ok? En lo que son los niños. Y va a producir cuadros de diarrea, que puede ser severo si es que no tiene un tratado, ¿no? O sea, si no lo tratan bien al niño. Porque recuerden que cuando uno tiene diarrea severa, pierde agua, y como pierde agua, el cuerpo se deshidrata. Y si se deshidrata, el cuerpo no puede vivir sin agua, recuerden, chicos. Entonces, por eso es que nosotros debemos estudiarlo, porque nos van a llegar casos
al consultorio y en una rotación que tuve, por ejemplo, he visto un caso de Ascaris lumbricoides ahí en el Loaiza. Así que es importante que nosotros conozcamos la patogenia, la fisiopatología, ¿no? De estas enfermedades. ¿Qué es lo que causa y cómo la podemos tratar? Que eso lo vamos a ver después todavía. No en este curso, en farmacología, pero poco a poco. ¿Ok, chicos? Bien. Y por otro, fasciola hepática. Hepática viene de hígado, obviamente, ¿no? Esta fasciola hepática viene a pertenecer al grupo de los tremátodos. A los tremátodos tiene forma de hoja. eh, no tiene dimorfismo sexual, por ejemplo, ¿no? Y va a afectar a las vías biliares, pudiendo obstruirlas y pudiendo afectar al paciente. No voy a entrar mucho más en detalle, lo vamos a ver después también. Y por otro lado tenemos el Paragonimus peruvianus. Este también es importante conocerlo porque va a habitar en el pulmón. Entonces, nosotros al toser, por ejemplo, al botar nuestro esputo, vamos a poder encontrar ejemplares, no adultos, sino pequeños, ¿no? De Paragonimus peruvianus, de lo que vienen a ser los huevos. Encontraríamos huevos de Paragonimus peruvianus porque habitan en el pulmón, ¿no? Siempre había escuchado, por ejemplo, de que decían de que parasitología solo se centraba en examen de heces. Solo se centraba en examen de heces. Y es falso, chicos, como ya ven. Fasciola hepática no necesitas un examen de heces. Paragonimus peruvianos tampoco. Y ambos son bastante comunes en el Perú. Bastante comunes en el Perú. O sea, si les preguntan, ¿no? En un pasito que tengan, la única forma de diagnosticar parásitos es mediante un examen coproparasitológico, que copro viene de heces, ¿no? Un examen parasitológico de heces. La respuesta es falso. Falso. Y por otro lado, el periodo de incubación y el periodo prepatente, que la incubación viene a ser desde el momento que nosotros nos infectamos hasta que aparece el primer síntoma. Recordemos el famoso COVID, ¿no? El famoso COVID. Decían, ¿no? Que te infectabas y al cuarto día, la segunda semana, podías tener un síntoma. Entonces, ese cuarto día a la segunda semana viene a ser el periodo de incubación. ¿Ok? Porque una vez te infectas, una vez te infectas y luego te aparece el síntoma, el diferencial de tiempo que nosotros vamos a ver ahí va a ser el periodo de incubación. Y por otro lado, tenemos al periodo prepatente, ¿no? Del tiempo de la infección hasta la presencia de los primeros estadios del parásito. No siempre van a coincidir el periodo de incubación con el periodo de prepatente. No siempre coinciden, chicos. No siempre. Por ejemplo, en fasciola hepática, vamos a tener que esperar 2 meses todavía para poder encontrarlo posiblemente en las heces, ¿no? Pero hasta entonces lo vamos a encontrar en la sangre, ¿no? Por ejemplo, con medición de anticuerpos, porque recuerden, ¿no? Que un ser humano cuando adquiere un cuerpo extraño, un organismo extraño, obviamente el sistema inmune lo va a atacar generando anticuerpos. Y son esos anticuerpos que las pruebas parasitológicas las quieren dosar, las quieren encontrar para poder diagnosticar cierta parasitosis. ¿Ok, chicos? No sé si tienen una consulta respecto a esto. Tal vez les puedo ayudar con eso. No, nada. Bien. A ver, acá hay una consulta más también. Entonces, si ya sabemos qué es parásito, qué es parasitología, ¿por qué debemos estudiarla? ¿Tienen alguna idea, chicas, respecto a esto? ¿Por qué deberíamos estudiarla? Yo creo para no confundir algunos síntomas de unas enfermedades generales con síntomas de parasitología, al menos por lo que yo sé, a veces tuberculosis creo que se suele confundir con paragonimus porque tienen parecidos síntomas. Sí, perfecto. Porque ambos, por ejemplo, atacan el pulmón. Ambos dañan el parénquima pulmonar y llegan a tener la famosa hemoptisis, que viene a ser la sangre al toser, y se confunden, Ujú. además de que tienen desnutrición.
Estás perfecto para no confundirlo con con otras enfermedades. Perfecto, infecciosas o no también, o no, porque hay enfermedades ocupacionales que también te pueden dar hemoptisis. Y acá entra, por ejemplo, también la anamnesis. La anamnesis es importantísima. ¿De dónde viene el paciente, por ejemplo? ¿Es natural de Iquitos, natural de Ayacucho, natural del norte, de La Libertad, de Trujillo, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué es importante preguntarle esto? Porque en el Perú, en base a cada región, hay parasitosis prevalentes, hay parasitosis que son comunes y por eso debemos estar preparados. Por ejemplo, viene un paciente justo eso también veía, ¿no? Les comento. El primer paciente que vimos en la rotación era un paciente que se le sospechaba de malaria en el Loaiza, ¿no? Y no le habían hecho la correcta anamnesis. Y el doctor le estaba diciendo por qué. ¿De dónde viene el paciente? ¿Le preguntaron? No. ¿Por qué no le preguntaron? ¿Y de dónde venía? Venía de Iquitos. Hasta ahí lo voy a dejar. Venía de Iquitos. ¿Y es válido o no es válido pensar en malaria? ¿Es válido o no es válido pensar, por ejemplo, en dengue? Por ejemplo, en Zika, en chikungunya. Es válido pensar en eso. Y por eso ahí debe entrar nuestro criterio como médicos para preguntar, ¿de dónde viene? ¿A qué se dedica? Bueno, yo vengo por ejemplo, de Ancash y yo me dedico a ayudar a mi familia porque tenemos un criadero de cerdos. Ah, ya vamos pensando en qué cosa puede tener el paciente, por ejemplo, ¿no? O yo en mi casa soy muy unido a mi perro, por ejemplo, a mi gato. Tengo tres gatos, tengo dos perros con los que vivo y yo vivo solo, por ejemplo. Ah, ya voy viendo. ¿Puede ser una enfermedad infecciosa? Sí. Parasitológica también. O sea, es importante poder preguntarle bien al paciente estos criterios básicos para poder determinar si puede ser una o puede ser otra enfermedad. Hasta ahí estamos perfecto. Y recordemos también que, que una parasitosis sea prevalente va a significar que el sistema sanitario es deficiente. Es deficiente. ¿Por qué? Por los métodos de transmisión, chicos, por los métodos de transmisión. La mayoría va a ser ano boca, ¿no? Porque la mayoría vamos a botar los huevos o algún estadio evolutivo por las heces, ¿no? ¿Y qué pasa si uno, por ejemplo, termina de defecar y no se lava las manos correctamente y, por ejemplo, es una cocinera de un restaurante, un cocinero de un restaurante? Va a ir contagiando a todas las personas que están consumiendo su comida. Vemos esa falta de educación sanitaria, ese saneamiento deficiente que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, la presencia de parasitosis viene a ser lo mismo que una mala educación sanitaria y deficiente saneamiento ambiental. No se olviden de eso, chicos. Que una parasitosis esté presente en el Perú va a significar esto, va a significar esto. Además de, obviamente, ¿no? Plantear medidas de prevención, control y erradicación de su diseminación, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Con todas esas campañas que ven de salud, que ven de Minsa, diciendo lávense bien las manos, los tres tiempos, las tres formas, todo lo que dicen, todo es válido para esto, para poder evitar no solo las parasitosis, chicos, sino también algunas enfermedades infecciosas por bacterias, el famoso Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Que también lo van a ver en microbiología, ¿no? También es importante para poder evadir esto, ¿no? Estas enfermedades. Y obviamente también para no confundirlas con otras comunes, ¿no? Así como su compañera mencionó el Paragonimus con el TBC, yo les comento otra. Por ejemplo, hay un parásito al que comúnmente se le denomina oxiuros, pero normalmente es Enterobius vermicularis, viene a ser su nombre científico, ¿no? Va a causar un cuadro de apendicitis aguda similar a la propia enfermedad de apendicitis aguda. Y se confunde, y se confunde, y se confunde. ¿Y en qué puede variar? Por ejemplo, en los síntomas. El oxiuros, por ejemplo, te puede dar un prurito anal, un escozor en la zona perianal, ¿no? En este caso de los niños. Pero en fin, esos vamos a entrar en detalle después.
Solo quiero que entiendan esto por ahora, ¿no? De plantear medidas de prevención para no confundirlo con otras enfermedades, que su presencia de estas parasitosis nos determinan de que hay mala educación sanitaria y deficiente saneamiento ambiental, y aparte de que son bastante comunes en el Perú. Como les mencionaba, en la selva encontramos malaria, encontramos leishmania, encontramos chagas. En la sierra encontramos fascioliasis, encontramos trichuriasis, encontramos un millón de parasitosis. ¿Y la costa, Diego, está libre de parasitosis? No. Tenemos las amebas de vida libre, ¿no? Tenemos Naegleria. Bueno, Naegleria no hay acá en el Perú, pero tenemos Balamutia mandrilaris, por ejemplo, ¿no? Y así podemos seguir pensando en más parasitosis. Hasta ahí ya estamos bien, chicos. ¿Tienen algo Sí, que acotar, quizá? ¿Nada? Escucho un sí, creo. no por mi Bien, parte nada. bien, bien, Daniela. A ver. Y bien, como les mencionaba antes, va a haber una relación de parasitismo y de comensalismo, ¿no? Por ejemplo, en el comensalismo, como les mencioné, el microorganismo, en este caso el parásito, se va a beneficiar y no va a causar daño, entonces no va a haber enfermedad. Y ahí tenemos varios ejemplos: la Entamoeba coli, Endolimax nana y el Blastocystis hominis, ¿no? Este último está en estudio, este último está en estudio, que no sé si tienen una lectura, pero Blastocystis hominis está estudiándose bastante. ¿Por qué? Porque algunos dicen de que su presencia junto a otro parásito que sí es dañino, sí causa enfermedad, empeora aún más la enfermedad. Eso están estudiando. Eso están estudiando de Blastocystis hominis, que puede ser un agravante potencial para una enfermedad parasitaria, por ejemplo, ¿no? Pero bien, luego tenemos el parasitismo, que en este caso sí ya va a haber daño, sí va a haber daño, sí va a haber enfermedad. Y ahí tenemos la Taenia solium, la famosa Taenia solium, la Taenia solitaria. Tenemos el Plasmodium falciparum, que viene a ser el agente biológico de la malaria. Y tenemos el Trypanosoma cruzi, que va a ser el agente biológico eh, de la enfermedad de Chagas, de la enfermedad de Chagas, de la tripanosomiasis, que es lo mismo. ¿Ok? Creo que acá no hay más dudas, ¿no? O sea, porque ya lo hablé del inicio, ¿no? Y en cuanto a los vectores, acá sí quiero que, que entiendan, ¿ok? Porque los vectores van a ser aquellos que van a transmitir el parásito, no que transmiten la enfermedad. Ojo, no es lo mismo, no es lo mismo transmitir el parásito que transmitir la enfermedad. Son distintos, ¿ok? Pero estos que transmiten los parásitos se les denominan vectores metaxénicos, que causan enfermedades metaxénicas, producto de un vector, ¿ok? Y en este caso tenemos a los vectores biológicos y a los vectores mecánicos, chicos. Un momento, disculpen. ¿Dónde está esto? Acá, ya. Y a los vectores mecánicos, perdón. ¿Alguno tiene alguna idea de qué puede ser un vector biológico y qué es un vector mecánico, chicas? El que sé por biológico son, creo que los insectos que transmiten enfermedades metaxénicas. ¿Puede ser? Ya, sí, biológicos, ya está bien, sí. Los vectores biológicos sí van a transmitir enfermedades metaxénicas. Hasta ahí vamos bien. Pero algo más, adentrándonos un poco más a qué es un vector biológico, recordemos que el parásito va a tener un ciclo biológico. Por ahí guíense. Si tiene un ciclo biológico, este ciclo biológico va a ser desarrollado en este vector, porque también es un vector biológico. Repito, el parásito tiene un ciclo biológico, ¿ok? Un ciclo biológico. Se va a desarrollar este ciclo biológico en este vector de este tipo, el vector biológico. Entonces, el vector biológico va a ser aquel que va a desarrollar el ciclo biológico dentro de sí mismo.
dentro de sí mismo. Y ahí tenemos varios ejemplos. Tenemos varios ejemplos. ¿No? No sé si lo salen ahí. No, no salen aún. Y por otro lado tenemos al vector mecánico, que en este caso no se va a desarrollar el ciclo biológico dentro de él. No desarrolla el ciclo biológico dentro de él, pero sí lo transporta de forma específica. Quiere decir, en las antenitas que sí tiene, ¿no? En las patas, en la punta de las patas, ¿no? Ahí lo va a transportar. Ese viene a ser la diferencia de un vector biológico y de un vector mecánico. Por ejemplo, en biológico tenemos al famoso Anopheles y el famoso Triatoma infestans. Este Anopheles va a ser el responsable de transmitir el plasmodium, que viene a ser el parásito causante de la malaria, por ejemplo. Luego tenemos el Triatoma infestans, que este parásito va a ser el responsable de transmitir el Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas. Y el ciclo biológico de ambos parásitos se desarrollan en cada uno de ellos respectivamente. Respectivamente. Se va a desarrollar, van a tener un ciclo dentro de ellos. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el vector mecánico, ¿no? Que viene a ser el que transporta el parásito de forma inespecífica, aunque no solo el parásito, o sea, lo digo de agente porque puede ser bacteria, puede ser hongo o puede ser virus, ¿ok? Y el ejemplo más clásico es el Xenopchila cheopis. ¿Qué es el Xenopchila cheopis? Viene a ser la famosa pulga de rata. Pulga de rata, chicos. ¿Alguien tiene una idea de qué transmite la pulga de rata? No sé si tienen una idea de eso. La A peste, ver, ¿no? la peste. Ya, y te coronas y me dices cuál es el agente. ¿Cómo se llama, digo? Ah, Yersinia pestis. Pestis, Yersinia pestis. Tú mismo lo te coronaste ya. La Yersinia pestis va a ser la causante de la peste bubónica. Diego, ¿y para qué lo aprendo si ya está erradicada del mundo? No está erradicada. En el Perú tenemos casos de peste. En el Perú tenemos casos de peste. Que hay mejor manejo para poder tratarla, para poder prevenirla, perdón, preverla, sí, pero que está erradicada es falso. O sea, si les dicen que está erradicada esta enfermedad, falso, ¿no? Falso. Van al CDC, buscan enfermedades por vectores, encuentran Xenophila chopis y ven que hay casos. ¿Ok? Bien. Y bueno, los mecanismos de acción que se refiere más que nada a cómo van a ejercer el daño, cómo van a ejercer el daño al huésped, ¿ok? ¿Cómo ejercen el daño al huésped? Tenemos de forma mecánica y de forma traumática. Mecánica es sin ejercer, no sé, por ejemplo, un daño traumático, un corte, ¿no? Aplastamiento, etcétera. Pero acá tenemos la obstrucción, donde van a referirse al alojamiento en los conductos del organismo, por ejemplo, la obstrucción intestinal por Ascaris lumbricoides, ¿no? Como vemos ahí. Esto es un intestino y todos estos son Ascaris lumbricoides que van creciendo porque recuerden que tienen fecundación. Va creciendo la población, peor viene a ser en este caso el cuadro clínico del paciente. En este caso sí, en otros no, como ya les mencioné. Tenemos la ocupación entonces de un parásito que va a ocupar la localización normal, anatómica, fisiológica de otra víscera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la famosa neurocisticercosis, ¿no? Los cisticercos van a llegar al cerebro, al sistema nervioso central, y se van a depositar, aumentando la presión que tiene, que normalmente debe ser baja, ¿no? El cerebro, el sistema nervioso central, sobre sus paredes, que la protegen, no las meninges. Y el cráneo, obviamente. Pero eso vamos a entrar en detalle después. Es la ocupación, ¿no? O sea, es cierto estadio del parásito que va a ocupar un espacio entre las vísceras o un espacio de las vísceras, que vamos a ver también después. Y por otro lado, la compresión, como les mencionaba.
viene a ser aquellos que van a desplazar los tejidos. Por ejemplo, la hidatidosis. La hidatidosis puede ser tan fuerte que puede desplazar, puede llevar para atrás, ¿no? El pulmón y puede hacer que no se vea tal cual en la radiografía, por ejemplo. En la radiografía. La hidatidosis, que viene a ser del Echinococcus granulosus. El quiste hidatídico lo podemos encontrar en el hígado, lo podemos encontrar más que nada en el pulmón, ¿no? En el pulmón. Y por otro lado tenemos la traumática, que en este caso va a haber un daño, daño físico externo y o interno del órgano. Por ejemplo, el trichuris trichura, por ejemplo, la tenia solium, que van a adherirse, ¿no? al epitelio, en este caso del intestino grueso de trichuris trichura y del intestino delgado de tenia solium, ¿no? Que se adhieren y van a causar daño, porque se adhieren, tienen ganchos. Eso es un daño, ese es trauma, ¿no? Y no sé si tienen alguna consulta acá respecto a esto, a los mecanismos de acción. ¿Todo en orden, chicas? Bien. A ver, entonces, ya. Mecanismos de acción mecánica y traumática. Vamos a repasar, ¿ok? ¿Qué viene a ser obstrucción? Obstrucción. Que se obstruyen los los parásitos. Se obstruyen los... Ya, está bien. Sí, perfecto. Ya, ejemplos. ¿Se saben o aún no? Aún no. Está bien, no hay problema. En este caso, el ascaris es el clásico ejemplo de obstrucción. Luego tenemos la ocupación. ¿A qué se referirá como ocupación, chicas? Cuando ocupas algún órgano como El hábitat, es- ¿no? claro, el espacio anatómico cuando lo ocupas. Cuando lo ocupas, está bien, sí, dentro de las vísceras. Y por otro lado tenemos a la compresión, que como su nombre lo dice, ¿qué sería entonces, chicas? Compresión. En términos vagos, es básicamente empujar, desplazar los tejidos, ¿no? Esos vienen a ser los tres daños mecánicos que pueden hacer los parásitos. Son los tres daños mecánicos que hacen los parásitos. Y traumático, ya ustedes saben, es cuando hay un daño físico. Porque acá no hay daño físico, acá obstruye, acá ocupa y acá comprime. No hay daño físico, pero acá sí, como cuando se adhieren a la pared del estómago, perdón, del colon, o cuando se adhiere la tenia solitaria a la pared del intestino delgado. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, ¿no, chicas? Camila, Daniela, Sí. ya, bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adquirir una parasitosis? Acá lo voy a pasar un poco más rápido para tenerlo todo en orden. Bien, tenemos el consumo de agua o comidas contaminadas. Como les mencionaba, la presencia de parasitosis va a hacer que nosotros deduzcamos que hay una mala educación sanitaria o un mal saneamiento ambiental. Por esto mismo, por las aguas o comidas contaminadas y por la falta de higiene y la geofagia. Hasta ahí todo bien. O sea, la mayoría va a ser por esto. Ya si queremos ser más específicos, por agua, comidas contaminadas y por falta de higiene. Agua o comidas contaminadas. ¿Qué nos podemos contagiar por esto, chicos? Nos podemos contagiar, por ejemplo, fasciole hepática, claro, entre ellas está. Es una forma de contagiarse, de adquirir esta parasitosis. Por ejemplo,
Tenemos también los coccidios intestinales, ¿no? El Cryptosporidium. Tenemos Cyclospora belli, que podemos encontrarnos con esto. El Cistoisospora también podemos contagiarnos. Por otro lado, la falta de higiene, igual de misma forma. La Giardia lamblia, podemos encontrar esta parasitosis, la Giardia lamblia. Aquellos que eliminamos huevos por las heces, por ejemplo, si una persona tiene teniasis y elimina los huevos de tenia por las heces, vamos a contagiarnos de teniasis si una persona también no tiene una buena higiene de manos. La geofagia, en este caso de los famosos geohelmintos, tenemos el Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, ¿no? Tenemos el Ankylostoma duodenal, tenemos bastantes parásitos que nos podemos contagiar por geofagia. Inhalación. Pero Diego, yo pensé que inhalación era más básicamente para bacterias y para virus e incluso para hongos. No, para parásitos también. Tenemos algunas amebas de vida libre como Negleria fowleri que podemos adquirirlas por inhalación. Nosotros la inhalamos ya sea de polvos o aerosoles o el mismo aire, ¿no? Contaminado y va a terminar atravesando el bulbo olfatorio para llegar al sistema nervioso central y es fatalísimo para el paciente. La mayoría no sobrevive lastimosamente. Por ejemplo, el contacto directo cuando tienen, por ejemplo, heridas abiertas o cuando hay parásitos que pueden atravesar la piel, va de la mano con penetración por la piel. Ejemplo, Ankylostoma brasilensis. Ejemplo, bueno, en este caso no atraviesa la piel, ¿no? Pero lo podemos ver, por ejemplo, en los ojos como el Toxocaracanis, ¿no? Toxocaracanis. El Strongyloides stercoralis también lo hace, no se olviden. La picadura de vectores, también tenemos el Plasmodium, la Leishmaniasis, tenemos la enfermedad de Chagas. Y contacto sexual, Diego, contacto sexual, eso solo son para las ITS. No, no, también son para parásitos. La famosa tricomoniasis, el tricomona vaginalis, también lo podemos adquirir. Y bueno, Diego, por su nombre entonces solo le puede dar a las mujeres, ¿verdad? No. Los hombres también pueden contagiarse y pueden afectarse por una tricomoniasis, por una tricomoniasis. ¿Ok? También lo vamos a ver después, pero en términos generales les digo de esto. Todos estos vienen a ser formas o métodos en el que nosotros nos podemos contagiar o podemos contagiar a otras personas de ciertos parásitos, de ciertas parasitosis. Y es importante que nosotros las conozcamos, no solo para, no solo para saberlo, sino también en caso nosotros tengamos algún conocido o nosotros mismos podemos tener algunas malas costumbres. Ese es el momento para nosotros poder cambiarlos, ¿no? Y también poder hacer promoción de la salud, diciéndole a la gente de que no hagan esto porque obviamente van a afectar a mayor población si es que están contagiados por una parasitosis, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien, chicas? Todo en orden con con esta parte, ¿no? No sé si están ahí. Supondré que está bien, chicas, pero recuerden que pueden consultarme cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa me pueden consultar. Bien. Respecto a los tipos de hospedero, ya. ¿Alguno quiere darme algún alcance de cómo son estos? A ver, Camila, no sé si estás ahí. No sé si quieres ayudarme con esto, los tipos de hospederos. Recuerden que solo así validan la asistencia, no estando dentro del Teams, chicas. Por ejemplo, me está gustando cómo está Daniela participando y eso es lo que quiero yo, ¿no? Que la clase sea dinámica, podamos conversar. Camila, ¿estás ahí? Está respondiendo por el chat.
¿Así? A ver, no veo. Ah, mira, su micro... Ay, perdón, a ver, ¿qué dice? Afecta el ciclo biológico y mecánico transporta. Perfecto. Ocupan espacios en las vísceras, parásitos grandes. El definitivo alberga etapas adultas. Ya, está bien, no te preocupes. No puedo verlo así como tal, tendría que abrir así, pero está bien. Perfecto. Cualquier cosa si escribe, me avisas, Daniela, por favor. Bien, el definitivo sí va a albergar etapas adultas. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra idea tienes, Daniela? Camila, voy a estar atento a ver si tienen alguna otra idea. No, yo creo que está bien. Sí, está bien. No, pero me refiero de intermediario, paratécnico y reservorio. Ah, el intermediario es entre el que, o sea, el parásito y el definitivo. O sea, es como que alberga lo que pasa, o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Pero es el que está, o sea, creo que es el que está en, como en desarrollo, se podría decir. Ah, en etapas intermediarias, bueno, vale la redundancia. Está bien, sí, está bien. Y ahí vamos a agregarle pequeños datitos. ¿Por qué digo? Porque el definitivo alberga sí los estadios adultos, pero también cuando hay reproducción sexual. Cuando hay reproducción sexual, o sea, de gametos. Tiene que haber reproducción de gametos para que pueda ser un hospedero, un huésped, definitivo, ¿no? Creo que ahí salen ejemplos. Sí. Por ejemplo, el ser humano para Taenia solium viene a ser hospedero definitivo en el caso de teniasis y cisticercosis, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Porque es acá donde va a haber porque es acá en el ser humano, en teniasis más que nada, donde vamos a tener el estadio adulto. El estadio adulto. Y por otro lado tenemos el anófeles que viene a ser el mosquito que nosotros este, que nosotros vamos a ser picados por este anófeles que va a estar previamente infectado también, ¿no? Por Plasmodium y nos va a transmitir la malaria. Entonces, Diego, ¿el humano no es el hospedero definitivo, el huésped definitivo para malaria? No. Eso tienen que tenerlo claro. El humano no es el hospedero definitivo para malaria, es el anófeles. ¿Por qué? Porque en el anófeles se van a desarrollar los gametocitos y el micro y el macrogametocito van a fecundarse. Y como hay fecundación, hay reproducción, se le considera al anófeles como hospedero definitivo. Como hospedero definitivo. Es importante que conozcan esto también, chicos. Y como su compañera mencionaba, va a albergar el hospedero intermediario las etapas en desarrollo de un parásito, pero ahí le agregamos algo más. O también tiene el ciclo asexual. Asexual, entonces, por ejemplo, los cerdos que tenían Psyllium no van a tener el ciclo sexual, la reproducción sexual, ni tampoco los estadios adultos. Solo se quedan en la larva, el cisticerco. Y si solo se quedan en la larva, es el hospedero intermediario, pues Diego, ¿no? Es el hospedero intermediario. Y luego tenemos el ser humano, que como les mencionaba, no es considerado el huésped, el hospedero definitivo. ¿Por qué? Porque no tiene reproducción en el ciclo biológico dentro de él. No tiene reproducción, por lo tanto, es el hospedero intermediario. Esto tienen que grabárselo, esto siempre preguntan, siempre, lo de anófeles, porque les confunde a los demás, les confunde. Esto siempre pregunta, ¿ok, chicos? Y por otro lado, bueno, hasta ahí es lo básico que nosotros debemos saber. No sé si tienen una consulta respecto a definitivo e intermediario. No, nada. Mm, No está escribiendo, ¿no? Sí, etapas en desarrollo. Ya. Daniela, cualquier cosa me dices me dices, ¿no? Si está escribiendo, porque tendría que abrir todo. Por Ujú. favor. Ya. Ya, gracias. Bien. Y en cuanto al paratécnico, en este caso va a ser aquel que
Va a transportar el parásito, pero no desarrolla nada. O sea, no se desarrolla el ciclo biológico. Ejemplo, Toxocara canis para el ser humano. Pero acá no sale, ¿no? Pero es otro, por ejemplo. El camarón de agua dulce, el Paragonimus westermani, para la paragonimiasis. El camarón de agua dulce lo transporta, pero lo transporta y no se desarrolla este Paragonimus. No se desarrolla absolutamente nada. Ahora, este camarón es consumido por otra especie, ¿no? Otra especie y sí se va a desarrollar. Entonces, el hospedero paraténico de el Paragonimus westermani va a ser el camarón de agua dulce, por ejemplo. También tenemos, que no le he puesto acá, el Toxocara canis. El Toxocara canis, que nosotros vamos a transportar el parásito, pero no va a tener desarrollo ni tampoco pierde efectividad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a tener en esas infecciones al parásito andando entre nuestras vísceras, por ejemplo. Y por otro lado, perdón, por otro lado tenemos el reservorio, el hospedero reservorio, donde sí va a haber un desarrollo, pero va a ser mínimo, ¿no? Pero este hospedero no va a tener, o no va a tener una, claro, no va a tener una patogenia evidente. No le va a causar daño, básicamente. ¿Qué dice ahí en el esto? Dice, el parásito sobrevive y mantiene un foco de infección, o sea, sí se va a poder seguir transmitiendo. Se desarrolla poco y no le causa daño. ¿Ven la diferencia entre los dos, el paraténico y el reservorio? En el caso del paraténico, no tiene desarrollo alguno. El reservorio tiene desarrollo mínimo. Tiene desarrollo mínimo. Esa es la diferencia, básicamente. Porque ambos no van a perder la efectividad para infectar. Recuerden eso. No pierden. Por ejemplo, mira, acá dice, no pierde efectividad y acá mantiene un foco de infección. O sea, van a poder infectar. Y un ejemplo de reservorio, por ejemplo, el ser humano puede comportarse como reservorio para Toxoplasma gondii, Por ejemplo, la madre, ¿no? Puede ser un reservorio que termina lastimosamente pasando este parásito a un niño, a un bebé, ¿no? A su hijo. Que posteriormente vamos a ver qué implica todo esto, pero estos vienen a ser básicamente los cuatro tipos de hospedero principales que nosotros debemos conocer. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de definitivo, entonces hablamos de o bien estadio adulto o bien ciclo sexual o reproducción sexual. Pero luego tenemos el intermediario. Hablamos de etapas intermedias o etapas en desarrollo, como su compañera hablaba, ¿no? O del ciclo asexual. Paraténico y reservorio. Ambos van a transportar el parásito, pero en el reservorio se va a desarrollar un poco más. En el paraténico no se desarrolla absolutamente en nada. Ese viene a ser la diferencia de los cuatro. No sé si tienen una consulta acá, chicas. Todo en orden, ¿no, chicas? Sí. Bien. Y bien, es importante tener también en cuenta, ¿no? Los factores involucrados en la parasitosis, que vienen a ser los inherentes al parásito y los inherentes al hospedero. ¿Ok? Acá tenemos el número de ejemplares. El número de ejemplares, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque como les mencionaba, ¿no? Pueden llegar a obstruir algunos parásitos, ¿no? En este caso, la gran cantidad de Giardia lamblia reviste el duodeno, pero ya sabemos de obstrucción. La gran cantidad de ejemplares de Ascaris lumbricoides va a obstruir el intestino, por ejemplo. Ese es otro ejemplo. El número de ejemplares es importante, entonces, chicos. Ese viene a ser nuestros trofozoitos de Giardia lamblia, por ejemplo, que puede revestir absolutamente todo el duodeno que viene a ser su hábitat. Por otro lado, tenemos el tamaño. Por ejemplo, Taenia solium absorbe más cantidad de nutrientes cuando tiene más tamaño. O sea,
vamos a ver, ¿no? También en el ciclo de Taenia solium que los proglótidos van a estar formándose cada vez más y también van a estar botándose, botándose, botándose. Una tenia pequeña que recién se engancha no va a consumir o no va a absorber los mismos nutrientes que una tenia solium ya adulta, ya que ya creció, obviamente. No sé si comprenden esa parte, ¿no? Y este viene a ser nuestra tenia solium, que la podemos tener en nuestro intestino delgado. Es larguísima, este es un céstodo, es aplanado, encintado, segmentado. Vamos a verlo esto posteriormente. Luego tenemos la localización, que en este caso Ascaris lumbricoides obstruye la luz intestinal por lo grande que es, por lo grande que es. Viene a ser el nematodo más grande, el Ascaris lumbricoides. Y como ven acá, llega a obstruir todo el intestino, todo el intestino. Y por ejemplo, el paciente va a tener, por ejemplo, dolor tipo cólico, va a tener irritamiento del intestino, no va a poder defecar. Miren, no puede pasar y esto va a estar en movimiento, obviamente. El ascaris es un ser vivo, va a estar en movimiento. Y todo eso le va a producir malestares al paciente. La misma virulencia también, porque eso es más ya un tema de investigación, ¿no? Porque algunos dicen de que hay algunas cepas más virulentas que otras, y el ejemplo clásico es de Trypanosoma cruzi. También tenemos ejemplo clásico de el parásito que les mencioné anteriormente, que servía como agravante de otros parásitos, de otras parasitosis, ¿no? El Blastocystis hominis, ¿ok? Y ahí tenemos el Trypanosoma cruzi, que es el parásito causante de qué enfermedad, chicas. ¿Se acuerdan? ¿Qué enfermedad causa el Trypanosoma cruzi? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No, no hay problema. Viene a ser la enfermedad de Chagas, Chagas. creo. Ah, exacto. La enfermedad de Chagas. Trypanosoma cruzi produce la enfermedad de Chagas. ¿Ok? Y bueno, mecanismos de evasión que no voy a entrar en detalle de esto, porque para eso tienen un curso, ¿no? Que viene a ser inmunología. Pero básicamente se refiere a eso, mecanismos de evasión del sistema inmune. El parásito puede evadir nuestro sistema inmune y puede establecerse para ejercer la enfermedad. Por ejemplo, es el caso de la Naegleria fowleri, ¿no? La Naegleria fowleri, que se llega a meter dentro de los macrófagos con el fin de evitar que los macrófagos se los coman, en principio, o que los opsonicen, van a verlo esto después, ¿no? Y puedan matarlo el sistema inmune a este parásito. Y hay varios que tienen este mismo mecanismo de evasión, ¿no? Que se meten dentro de las células inmunes para evitar que estas mismas células inmunes se las coman, por ejemplo. O tienen, por ejemplo, una cápsula que solo les sirve cuando son atacados por el sistema inmune para simplemente, al ser agarrados para ser comidos, pues desprenden su capa y ellos se van. No sé si me dejo entender, pero es lo más básico que hay para mecanismos de evasión. También lo vamos a ver, pero poco lo vamos a ver, ¿no? Porque eso ya viene a competirle a inmunología. Como les mencionaba, así como hay factores involucrados inherentes al parásito, también hay inherentes al huésped. Y acá entra todo esto: la edad, inmunidad, nutrición, hábitos, costumbres y medicamentos. La edad, por ejemplo, los extremos de la vida. Los extremos de la vida, cuando el sistema inmune ya está deteriorado, por ejemplo, en los ancianos, o cuando el sistema inmune está inmaduro, por ejemplo, recién está saliendo, ¿no? Como los lactantes, los recién nacidos y los niños. Entonces, estos pacientes son los más susceptibles a poder desarrollar una parasitosis y a que esta parasitosis sea más grave, en caso sea una parasitosis que causa enfermedad. Luego tenemos la inmunidad. La inmunidad. No todos tenemos el mismo sistema inmune.
Y no solo varía con la edad, sino también con ciertos acontecimientos que tenemos en la vida. Por ejemplo, un paciente que es tratado con corticoides, se le baja la inmunidad y es más propenso a tener una enfermedad más grave. Por ejemplo, son más susceptibles. Otro ejemplo, un paciente VIH positivo. Un paciente VIH positivo es inmunodeficiente, o sea que va a eliminar o este mismo VIH va a atacar a las células inmunitarias y el pobre huésped, el pobre ser humano no va a tener cómo defenderse y por eso es más susceptible. Otro ejemplo, un paciente que ha sido sometido a un trasplante de órganos, por ejemplo, también es inmunodeficiente, baja su inmunidad, por lo tanto es más susceptible. Otro ejemplo más clásico, el embarazo. Cuando una mujer se embaraza, l- le va a pasar las defensas al niño, obviamente. Le pasa las defensas al niño y crea un cierto nivel de inmunodepresión para la madre en gestación. Por lo tanto, es más susceptible a ciertas enfermedades, ciertas parasitosis. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Los postrados en cama que son inmunodeprimidos. Por otro lado, tenemos la nutrición. La nutrición, recuerden, ningún exceso, ningún déficit es bueno. Una mala nutrición empeora la parasitosis. Una persona que tiene, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, también va a ser susceptible a parasitosis, así como una persona que tiene desnutrición, ¿no? Hay varios ejemplos de desnutrición, ¿no? No vamos a entrar mucho a detalle, pero es un factor inherente al huésped, la nutrición. Los hábitos y costumbres. Esto es importantísimo, importantísimo en el ámbito médico, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, el típico caso en el que, este, el típico caso en el que un paciente necesita una transfusión de sangre, pero el paciente, por ejemplo, es testigo de Jehová y tienen un documento, porque ellos tienen un documento, ¿no? ¿No? Que les impide recibir sangre de otra persona porque los hace impuros, por ejemplo. Eso es hasta donde yo tengo entendido y sí pasa, pues, ¿no? Las costumbres son importantísimas porque hay pacientes que no usan calzado al caminar. Y si no usan calzado al caminar, pues hay parásitos que son capaces de traspasar la piel para poder llegar al ser humano, pues, ¿no? Al ser humano. Hay un ejemplo, por ejemplo, el Strongyloides stercoralis, el Ankylostoma duodenale, son capaces de traspasar, ¿no? Traspasar la piel. Entonces, no usar calzado para caminar es una costumbre que puede condicionar una parasitosis. Y por otro lado tenemos el de consumir carne mal cocida. El de consumir carne mal cocida. Si, por ejemplo, consumimos una carne mal cocida, una carne en mal estado de cerdo, nos condiciona a triquinosis, nos condiciona a teniasis, a cisticercosis, a teniasis, perdón, y es así lastimosamente, ¿no? Hay incluso algunas religiones, para eso también es importante conocer al paciente, algunas religiones que no les permiten comer cerdo. Entonces, en esos pacientes será importante considerar triquinosis, teniasis, este, palantidiasis, todas esas parasitosis que tenemos de los cerdos. No, porque no comen cerdo, estaríamos pensando de más, ¿no? Las costumbres, los hábitos de los pacientes son importantes. Y bueno, los medicamentos, que son importantes también como factores inherentes, cuando están en dosis inadecuadas, ¿no? Como los antiparasitarios o drogas inmunodepresoras, como todos los corticoides, prednisona, dexametasona, etcétera, 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 ¿no? Llegan a ser inmunodepresores y puede condicionar al huésped a tener una infección mayor o más grave, ¿no? De lo normal. ¿Ok? Bien. Y bueno, las vías de infección, como les estaba mencionando, bueno, perdón. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, chicas? No, ¿Alguna nada. duda?
Bien. Las vías de infección, como les mencionaba, ¿no? Una persona puede infectarse vía cutánea, por ejemplo, por un vector. Un vector le pica la piel y le deja su parásito ahí, por ejemplo. Vía sanguínea. Hay parásitos que están en la sangre, ¿no? El mismo malaria, mismo plasmodium, ¿no? Que, por ejemplo, por transfusión sanguínea, que no ha sido correctamente limpiada, no tuvo la correcta asepsis, por ejemplo, para poder transmitirla de manera segura, ¿no? Puede transmitir el parásito vía sanguínea, ¿no? De sangre a sangre, por transfusión de sangre, por donación de órganos. Por eso al donador de órganos se le somete a numerosos estudios. Por ejemplo, un paciente que quiere donar cierto órgano, pero tiene toxoplasmosis, no es, no es candidato. Un paciente que quiere donar un órgano, pero, por ejemplo, tiene malaria, tiene Chagas, tiene Leishmania, no es candidato, porque va a contagiar al receptor, ¿ok? Va a contagiar al receptor. Luego también tenemos el famoso oral, pues, ¿no? Por contaminados, ¿no? Alimentos contaminados, agua contaminada, ¿no? Y el nasal al inhalar, aerosoles, polvo, aire contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están, ¿no? Compartir jeringas, carne mal cocida, verduras en mal estado, contaminada, inhalación de micropartículas contagiosas, ¿no? Fómites, amebas de vida libre también. Son capaces de contagiarse vía nasal, vía aérea. Y bueno, los mecanismos de transmisión, que no es lo mismo vías que mecanismos, chicos. No es lo mismo vías que mecanismo. Las vías es por dónde entra. ¿Por dónde entra? Entra vía nasal, entra vía oral, entra vía cutánea, entra, etcétera, etcétera, vía sanguínea, por ejemplo, ¿no? Mecanismo se refiere a cómo éste entra. Por ejemplo, el mecanismo de transmisión viene a ser vectorial, porque el vector va a picar al hospedero y lo va a infectar. Transfusional, porque mediante una transfusión de sangre, una donación de órganos, va a llegar a otro paciente. Transplacentario, ¿cómo se produce este transplacentario? Como les mencionaba, una mujer que es contagiada o tiene toxoplasmosis, no solo toxoplasmosis, no sé si ustedes han oído del perfil TORCH, ahí te evalúan todo, ¿no? El toxoplasmosis, la rubiola, citomegalovirus, etcétera, 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 con el fin de evitar de que la madre traspase el, los agentes infecciosos a su bebé, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Traspasando los vasos placentarios, o sea, las arterias placentarias, ¿no? Que muchos le llaman barrera placentaria, pero realmente no es una barrera, porque si fuera una barrera no pasarían todos los nutrientes necesarios al bebé. Simplemente es una zona que le llaman barrera, pero viene a ser susceptible, ¿no? Viene a ser susceptible. Por eso, les voy adelantando, ¿no? Una madre no puede tomar cualquier medicamento, porque como no es barrera, todo pasa al bebé. Todo pasa al bebé. Y si a la mamá le hace daño, por ejemplo, una pastilla, al bebé, ¿qué daño le hará? Le hace más daño todavía. Por eso siempre se habla de esto, ¿no? De este mecanismo de transmisión y hay que tener cuidado con eso, ¿no? En caso de los parásitos, el Chagas congénito tenemos, la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi. Tenemos la toxoplasmosis congénita también, ¿no? Que puede producirse mediante este mecanismo de transmisión. El carnivorismo viene más que nada de, ya saben, ¿no? De carne mal cocida, cruda, en mal estado, ¿no? Comiéndolo. Y bueno, la contaminación fecal, ¿no? La contaminación fecal viene a ser un mecanismo de transmisión, ¿no? Cuando no hay buena higiene, no solo por desagüe, sino también por después de hacer las necesidades, no hay buena higiene de manos, etcétera, ese viene a ser un mecanismo de transmisión. Y finalmente la misma contaminación ambiental, ¿no? Por los mismos aerosoles contaminados que nos pueden predisponer a numerosas enfermedades infecciosas y parasitosis. ¿Ok? Bien. Y bueno, ya estamos por acabar, chicas. No se aburran, por favor. Sí, ya estamos por acabar. Los ectoparásitos y los endoparásitos vienen a ser estos tipos de parásitos. Endo viene de dentro y ecto viene de fuera.
Entonces, un ectoparásito va a ser aquellos que viven encima o dentro de la piel del hospedero. O sea, nosotros los vamos a ver, viven encima, ¿ok? Y los entoparásitos viven en las vísceras, viven dentro, en los respectivos órganos, viven en las vísceras. Ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, los endoparásitos van a ser obligados y facultativos, ¿ok? Obligado es cuando sí o sí necesita el hospedero para sobrevivir, sí o sí lo necesita. Y facultativo es cuando no lo necesita, ¿no? Pero también va a alternar ciclos de vida parasitaria con ciclos de vida libre. Por eso no lo necesita, porque tiene ciclos de vida libre, ¿no? Y ahí tenemos a los, por ejemplo, tenemos a los geohelmintos, ¿no? Que son facultativos. A ver, acá tenemos a la pulga y la garrapata. ¿La pulga estará dentro de los órganos? Chicas, ¿qué dicen ustedes? La pulga, la garrapata, ¿viven dentro de los órganos? ¿Viven No, encima? es ectoparásito. Las pulgas y las garrapatas son ectoparásitos. Son ectoparásitos. Perfecto. Y bueno, acá tenemos el Plasmodium falciparum y tenemos el Strongyloides stercoralis. Como les mencionaba, es necesario el Plasmodium, perdón, es necesario que el Plasmodium tenga los hospederos para poder desarrollarse. Sin el hospedero no se desarrolla. Necesita al anófeles, o sea, al mosquito, y necesita al ser humano para desarrollarse sí o sí. Entonces es un endoparásito porque está en la sangre, ¿no? Estos son glóbulos rojos, está en la sangre y es obligado porque lo necesita y necesita plenamente de los hospederos para sobrevivir. Pero por otro lado tenemos Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis tiene ciclos de vida libre y como tiene ciclos de vida libre, puede alternar ciclos de vida parasitaria porque también puede afectar al ser humano. ¿Ok? Puede afectar al ser humano como puede vivir libremente, ¿no? Por la tierra. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, chicas? ¿Chicas tienen una consulta? No, no. Ya. Y como les mencionaba, ¿no? Este viene a ser el típico cuadrito, ¿no? Que les dan en parasitología, les van a dar en parasitología, ¿no? Para poder, como les menciono, para poder dividir, clasificar morfológicamente a los parásitos. Unicelulares, pluricelulares. Unicelulares, los chiquitos, los que podemos ver, ¿no? A simple vista, ¿no? Que vienen a ser los protozoarios, como Tricomona vaginalis, acá sale, pero también tenemos muchos más, los coccidios intestinales, ¿no? Cryptosporidium, Ciclospora, Cistoisospora, tenemos a Giardia lamblia, que también es otro protozoario, tenemos a las amebas de vida libre, ¿no? Naegleria fowleri, Balamuthia mandrillaris, ¿no? Y por otro lado tenemos a los pluricelulares o también llamados metazoos, que se dividen en dos. Los artrópodos, como vemos las arañas, ¿no? Las arañas como Loxoceles laeta, ¿no? O Loxoceles laeta. Y luego tenemos a los helmintos, que se van a dividir en nemátodos y platelmintos, que a su vez los platelmintos en tremátodos y céstodos. Ejemplos de céstodos, el más clásico. Cada vez que vean céstodos con una T en el medio, tenia. Todas las tenias. Tenia solium, tenia saginata, Diffilubotrium pacificum, Diffilubotrium latum, Echinococcus granulosus, también entra acá, ¿no? Y luego tenemos a los tremátodos, que en términos simples van a ser aplanados, van a ser en forma de hoja. Por ejemplo, la fasciole hepática, el Paragonimus y tenemos el chistosoma, ¿no? Y por otro lado tenemos el grupo más grande que viene a ser los tremátodos, perdón, los nemátodos, que vienen a ser gusanos en forma de cilindro, como dice ahí, ¿no? En forma de cilindro. Vienen a ser gusanos per se. Trichuris trichura, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Necator americanus, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de un ejemplos, ¿no? Que podemos ver. Pero vamos a ver que
todo, todas las semanas vamos a ver esta imagen, chicas. Todas las imágenes vamos a ver esta imagen y la vamos a repasar todas las semanas. ¿Ok, chicas? Eh, Acá tengo unas preguntas importantísimas, ¿no? Eh, en principio, ¿no? ¿Crees que algunas parasitosis son más comunes en ciertas regiones del Perú respecto a otras? ¿Por qué? No sé si alguna quiere responder esta pregunta. Que son más de criterio clínico, ¿no? Criterio, juicio crítico. Sería bueno responderlos. Cualquiera de las tres preguntas. ¿Nadie? A ver, Daniela, Camila. O sea, creo que hay, o sea, ciertas que son prevalentes, ¿no? En cada zona, como tú dices, ¿no? Sí, son prevalentes en cada zona. Es importante conocer eso, ¿no? Por zona O sea, nosotros como tú podemos, dices, Plasmodium puede, o sea, es más prevalente en la selva, cosas así, ¿no? Es más, o sea, es más común verlo en la selva que verlo que en la costa, ¿no? exacto, perfecto, sí. Es más comunes en otras regiones del Perú respecto a otras. Entonces, ¿las parasitosis deberían ser un problema de la salud pública o no? La segunda O sea, pregunta. yo creo que sí podría, o sea, yo creo que sí es un problema de salud pública porque, o sea, si es que no las tratas bien, o sea, se pueden agravar mucho, ¿no? Y hay gente, como te digo, que confunde con otras enfermedades, entonces yo creo que también es bastante importante informar como que a los médicos que están como que en desarrollo, tipo, que sepan diferenciar, ¿no? Por más que sea parecido los síntomas, ¿no? Exacto, También a la gente en general, ¿no? exacto. Sí. Básicamente ya respondiste la tercera pregunta también, ¿no? Si es importante conocer sobre las parasitosis. Sí, porque como dices, las podemos confundir con otras enfermedades. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que se puedan confundir con otras enfermedades y que obviamente puedan afectar al paciente, porque el paciente tiene derecho a el mejor trato posible, pues, ¿no? Obviamente. Bien, bien, bueno, eso sería todo, chicas. No sé si tienen alguna consulta que les pueda ayudar. Cualquier consulta. Yo les... Sí, porque hay zonas endémicas, claro, Camila. Hay zonas endémicas. Hay zonas endémicas donde es prevalente cierta parasitosis frente a otras, ¿no? En el norte, en Trujillo, tenemos casos, por ejemplo, de Balamucia mandrilaris, que es una ameba de vida libre, lo vamos a ver en otras semanas, ¿no? Es una ameba de vida libre. Es importante conocer eso. Entonces, ¿tienen alguna consulta, chicas? Camila, Daniela, antes de acabar la asesoría de hoy. No por mi parte. Bien, perfecto. ¿Y por tu parte, Camila? ¿Todo en orden? Igual, todo claro. Bien, perfecto. Entonces, gracias por haberme escuchado. Voy a dejar de grabar. Un momento.